por fora. Queima o tempo dos suspiros, arrecende a rosa nova. Vaise o mar, vaise a forza das mareas. Vaise o río, vaise o mar, leva a auga das tuas penas. Penas tinxidas de sombras levan mar na súa partida. Perden forza, perden vida, marchan xa na despedida. En Argentina y sobre todo que estuvieras dispuesta a estar hoy con nosotros y a poder hablar un poco de la realidad de la colectividad allá y bueno, que hablemos un poco y también que eso estábamos ahora hablándolo, bueno, cómo está la situación allá, ¿no? Porque yo comentaba ahora con Flavia que la última vez que nos encontramos, que nos vimos fue el 8 de marzo, no, el 9 de marzo,
que yo estuve en Buenos Aires con los compañeros y las compañeras, y hicimos, bueno, un encuentro, además de otras cosas que habíamos hecho ese día, porque además estábamos iniciando en aquel momento la precampaña de las elecciones gallegas, ¿no? Porque no se sabía que se iban a detener y iban a ser en abril. Y comentaba ahora con Flavia que el día que nos vimos probablemente fue el último día o 2 días antes de que el mundo cambiara, ¿no? Que... De hecho, yo había vuelto de Bruselas, la actividad que habíamos hecho desde Podemos Exterior en Bruselas, y a los 2 días de haber llegado al país también me topé con este confinamiento, pero bueno, ustedes de a poco están saliendo y nosotros cada vez intentamos asomar un poquito la cabeza fuera del confinamiento, volvemos a la fase 1. Le preguntaba yo a Flavia ahora, antes de que entráramos, le estaba empezando a preguntar cómo está un poco la situación. Si una cosa primero para la gente de aquí que no sepa, a mi juicio, Argentina fue el país de América del Sur donde se tomaron las medidas más severas, pero también más adecuadas y más conscientes a mi juicio. Pero pese a eso, por diferentes cuestiones, evidentemente pues el tener que a Brasil no ayuda, y luego que es cierto que Argentina supongo que influye lo climatológico, porque además vosotros sí tenéis un invierno ahora severo, ¿no? Y comentaba con Flavia un poco, le preguntaba cómo está la situación, porque ellos, bueno, allí siguen confinados. No sé si quieres contar un momentito. Sí, la verdad es que se hace duro porque estábamos más de 100 días, desde marzo que estamos confinados. La caída de la economía, bueno, la caída de la economía se ha visto en todos los países, particularmente la cuarentena, bien, y la cantidad de muertos. Nosotros no hemos llegado al, pero tampoco estamos, la salud tampoco ha colapsado, está manejando en la medida que se puede. La verdad que también la gente está resistiendo mucho, están artistas, pero bueno, después de tantos días de confinamiento, ahora el no saber lo que va a pasar, pero también nos da la tranquilidad de que estamos haciendo lo que se debe hacer. Total. Lo vemos. Total. Bueno, para quien, digo, porque además, para quien se vaya conectando y tal, quien no lo sepa, además, yo estuve en Argentina por la precampaña, pero estuve en Argentina porque justo iba a tener tuve el día 5 de abril una hija en Argentina, que teóricamente iba a nacer en un contexto normal y que me iba a poder desplazar, y todavía no me he podido desplazar, con lo cual sí que es cierto que sigo así más de cerca cómo está toda la situación económica de confinamiento y toda la situación también política por allá, ¿no? Y sí que es cierto que mientras que aquí, como decías, más allá de las dificultades que son muchas, más allá de que ahora mismo en Galicia estos días, pues precisamente hoy estamos en una situación controvertida porque se ha decidido reanudar el proceso electoral para este domingo y ahora hay una serie de rebrotes en el norte de la provincia de Lugo. Pero más allá de eso no estamos como vosotros que lleváis pues más de 3 meses de confinamiento. Pero bueno, insisto, esto es lo que hay que hacer. Yo creo que tenemos mucha suerte en Argentina de tener el gobierno que tenemos, de tener un gobierno que cuida, y creo que esto también es histórico tanto en Argentina como en España, porque bueno, los descendientes de españoles, de gallegos acá, siempre teníamos esa sensación de cuando en España las cosas están bien, en Argentina las cosas están mal. Y cuando en Argentina
las cosas empiezan a estar bien, en España las cosas empiezan a estar mal. Y ahora es la primera vez en donde tenemos un gobierno de Argentina, España y un gobierno bien. Sí, una curiosa, digo, porque las dos vinculaciones fundamentales de Argentina son con Galicia, España y con Italia, ¿no? Y, bueno, supongo que una de las cosas, yo estuve el día 8, y bueno, el 9 estuve en Buenos Aires, que estuve con vosotros, pero también estuve con compañeros y compañeras que están ahora mismo en el gobierno, ¿no? Y bueno, creo que precisamente al ser Italia inicialmente y luego el Estado español los más afectados inicialmente en ese momento en Europa, pues supongo que puso más sobre alerta a Argentina, entre otras cosas por el enorme flujo de vuelos y de población que había y que, bueno, que va a continuar habiendo, pero que había, ¿no? con Italia y con España, ¿no? Y bueno, lo que decías del gobierno total. La verdad que yo creo que, insisto mucho aquí cuando me preguntan, el papel que ha hecho el gobierno en Argentina es casi inédito en la región. Y bueno, pues menos mal, como aquí también lo decimos, menos mal que había un gobierno de coalición de izquierda que ha hecho una ingente movilización de recursos públicos, que ha tomado cada una de las medidas escuchando, digamos, a las autoridades sanitarias y científicas. Yo pongo mucho en valor también el papel de Alberto y del gobierno en Argentina, porque creo que ha permitido que en una situación muy, 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 muy difícil, pues se esté respondiendo, ¿no? Pero es cierto que supongo que se está haciendo ya demasiado largo allá, ¿no? Este contexto de confinamiento. Sí, pero si comparamos los gobiernos liberales que nos rodean en Argentina, Brasil, con Bolsonaro, o la situación de Chile, la verdad que esto Alberto Fernández siempre lo explica también. El problema no es la cuarentena, el problema es el coronavirus, es la pandemia, ese es el problema. No la cuarentena. La cuarentena lo que está haciendo es salvar vidas lo más que pueda y también mientras ahora la verdad que estos 3 meses de tiempo que hemos ganado, el gobierno nacional ha sumado tales de de una mejor manera que este Estado, digo, antes estábamos en el gobierno de Macri y nada, se ven, pero no tiene tanto. Los arman, están armando marchas de escena, salen a la calle de rico, muy agradecida, muy agradecida. Bueno, se corta un poco, pero nada. Lo primero decir, por cierto, que a la gente que se va conectando, que la idea de este formato estos días ha sido así, es que todo el mundo que quiera preguntar sobre cuestiones que tienen que ver con la colectividad gallega en el exterior, sobre otras cuestiones o sobre lo que deseen, está abierto el chat y estoy yo para responder aquí lo que sea. En todo caso, bueno, la idea un poco hoy era, y por lo menos en una parte inicial, más allá de toda este diálogo sobre cómo está la situación en Argentina, que creo que es importante para entender el contexto global, ¿no? del COVID, de la crisis y de la situación en la que estamos. La idea era también un poco hablar de qué demandas hay por parte de la colectividad, ¿no? Y también un poco, pues,
qué propuestas hay en este contexto de elecciones autonómicas en Galicia, pues por nuestra parte. Entonces, no sé si tú quieres hacer un poquito así, Flavio, una intervención comentando un poco qué demandas hay, qué preocupaciones hay en la colectividad. Aquí en Galicia, desde aquí, yo tengo la percepción que siempre que hay una visión fundamentalmente muy poco conocedora de la realidad poliédrica y plural, ¿no? de la colectividad allá, ¿no? Especialmente en Galicia. Creo que la izquierda en muchos casos ha abandonado, ¿no?, a la propia colectividad, la izquierda aquí me refiero, ¿no? Y es curioso porque además cuando uno, más allá de que muchas de las instituciones de la colectividad han estado ocupadas y subvertidas, ¿no?, por la derecha gallega, ¿no?, por los poderes vinculados a Fraga, lo que fue aquel Partido Popular, ¿no? Pero es cierto que muchas de las instituciones de la colectividad en su origen no tenían absolutamente nada que ver con eso, entre otras cosas porque la mayor parte de la población que llegó en las diferentes oleadas migratorias, en muchos casos incluso eran refugiados políticos, eran gente de clases populares que se articulaban, ¿no?, en diferentes espacios para construir colectividad, ¿no? A partir de ahí, pues hay muchísimas instituciones, muchísimos debates, ¿no? Y es cierto que, bueno, las instituciones que más llegan a Galicia de la colectividad, pues sí se han escorado demasiado a lo que es a quien era el poder institucional en el gobierno de Galicia, ¿no?, en la Junta de Galicia. Pero bueno, no sé si quieres comentar un poco cómo ves tú la situación de la colectividad, las demandas, las reclamaciones. La verdad es que estamos necesitando un recambio generacional en nuestras instituciones. La verdad es que hay una deuda histórica sobre la impunidad del franquismo, en donde las nuevas generaciones acompañamos a las querellas contra los crímenes del franquismo, crímenes de lesa humanidad en general. Y necesitamos de ese recambio generacional que apueste un poco a las demandas que estamos teniendo nuevas generaciones. Me pongo en lugar de nieta de estos planteos, que la verdad es que ellos han tenido que emigrar hasta aquí a causa de la guerra, no solamente por una cuestión de hambre, por una cuestión de económica, y tengo yo ya la tercera generación aquí y que todavía no tenemos una respuesta, todavía no tenemos una escucha siquiera por parte de la colectividad respecto a lo que son los derechos humanos, cosa que acá en Argentina es algo que da mucho hincapié. Yo, bueno, creo y estoy convencida de que a partir de este gobierno de coalición, las cosas van a empezar a cambiar. Y te hago una pregunta que nos llegó a nuestro Facebook Live de Podemos Argentina. Dice, Gustavo de Buenos Aires, dice, ¿cuál es el mayor desafío que debieran afrontar el próximo gobierno de coalición que sin dudas va a derrotar a Feijóo el próximo domingo? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Siempre cuando me hacen esta pregunta me la formulan muchas veces en entrevistas diciendo cuál es la primera medida que tiene que tomar el gobierno de izquierdas progresista en la Junta de Galicia, cuál es la primera medida que usted tomaría, que tú tomarías si estás en ese gobierno. Yo siempre respondo lo mismo porque es verdad, y es que no es es muy difícil escoger una sola medida porque digamos que los problemas de Galicia son ahora mismo profundamente estructurales. Hablamos de modelo económico, hablamos de estructura y de la composición de trabajo, hablamos de cosas
demografía, de elementos muy, muy, muy centrales, digamos, del conjunto de la situación de la política gallega después de 11 años de un gobierno de derecha que ha estado completamente ausente de legislar y de, en definitiva, ejercer competencias, ¿no? Pero si el mayor desafío, hay un desafío que es, luego entraré en cosas como más programáticas, pero hay un desafío que es que el Partido Popular, digamos que se ha tratado de mimetizar y ha tratado de cooptar y ocupar todas las estructuras de poder de la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, lo primero, como desafío, creo que abrir las puertas y ventanas, por decirlo metafóricamente, de lo que es la administración del gobierno en Galicia, ese sería un gran desafío, entre otras cosas, porque creo que todo el que ha estado ha tenido poder político, ¿no? Pues sabe que es muy difícil cambiar el camino, ¿no? de una administración si se encuentra barreras sistemáticamente, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la estructura administrativa de ese gobierno. Entonces, desafío, bueno, estos días estamos diciendo metafóricamente pasar del gobierno en blanco y negro de la derecha a un gobierno en color, pero para eso vamos a tener que, cambiar muchos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la estructura de cargos políticos, de cargos de confianza, pero incluso más allá. Y como el desafío más para escoger, pues yo escogería uno que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos. Venimos de años muy duros de privatización y de recortes en sanidad, en educación y en protección social. Fue fundamental. Yo estos días en campaña, fíjate, Flavia, pongo, y entiendo que a lo mejor tú me dices, bueno, no es tan así, pero pongo como ejemplo, nosotros estamos defendiendo que en Galicia, si nosotros gobernamos, Galicia tiene todas las competencias en educación, y si nosotros gobernamos, aspiramos a que la universidad pública sea gratuita. Y siempre pongo como ejemplo, muchas veces aquí la gente te dice, pero ¿cómo? También gratuita, pero queréis todo gratis, esto es una locura, ¿de dónde vamos a sacar el dinero, no? Y pongo como ejemplo Argentina. Digo, para que aquí la gente entienda, más allá de las dificultades, las luchas y los conflictos que hay, lo sé, en la universidad en Argentina, pero bueno, para que la gente entienda que un país que ahora objetivamente tiene una situación económica más difícil o más controvertida, la que tiene Galicia, la que tiene el Estado español, pues bueno, tiene una universidad pública gratuita, más allá de... No vamos ahora... Podemos recomendar una película, se me ocurre la de Mitre, ¿cómo se llama? El estudiante, ¿no? ¿No viste? Pues a quien quiera saber más sobre la rosca... Te confieso que no puedo creer que conozcas esa película. Sí, la conozco bien y la recomiendo. Ilustra mucho la realidad política muy argentina, pero no es solo Argentina. Es cierto que es muy particular de cómo funciona el movimiento estudiantil en Argentina, no es parangonable aquí. Sí es parangonable, como muchas cosas políticamente, más parangonable a Italia que a España. El movimiento estudiantil en Italia tiene algo que ver con lo que se ve en la peli, en El estudiante, ¿no? Pero bueno, dicho esto, digo para quien tenga interés de saber un poco cómo funcionan todos los conflictos que hay, ¿no? En el ámbito académico estudiantil en Argentina, esa peli yo creo que ¿estamos de acuerdo en que es una buena película para ver? ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Vale, pero bueno, entonces vuelvo a los desafíos que me estoy liando. Entonces, servicios públicos, educación, sanidad, protección social. Y luego nosotros hablamos claramente que Galicia necesita un cambio de modelo productivo. Y eso quiere decir y eso también tiene mimetismos con Argentina. Creo que unas apuestas claras también del gobierno, de la propuesta del Frente de Todes, ¿no? Y de Alberto y de los compañeros y compañeras que ahora están en el gobierno, pues era también, un cambio sin reindustrializar Argentina, relocalizar, ¿no? Industrias estratégicas. Eso ha sido también una de en un país como Argentina, que ha sido muy, muy golpeado todo su sector industrial, que era un sector industrial
el más potente de la región. Bueno, pues en Galicia también necesitamos, siendo universos diferentes, necesitamos también un proceso de reindustrialización, porque además venimos de 10 años muy difíciles en los que se han perdido 20.000 empleos en el sector industrial. Entonces, bueno, como desafíos, servicios públicos, reconstruir lo que tiene que ver con los derechos sociales y cambiar el modelo productivo. Esas cosas, bueno, ya si consiguiéramos eso en 4 años, ya no estaría mal para empezar. Bueno, también tenemos otra pregunta que llega de los compañeros de Izquierda Unida. Hola Antón, gracias por ofrecerte a hablar con la inmigración. Desde Izquierda Unida Exterior hemos hecho un simulacro para ver si los votos podrían llegar a las urnas en este contexto de COVID. Ante la responsabilidad del mismo convocar elecciones en plena pandemia mundial, pero hemos comprobado que ¿qué noticias tenéis sobre la derogación del voto rogado? ¿Sí que están dando conversaciones en el gobierno y todo para que no se vuelvan a repetir las ganas? Gracias a los compañeros de Izquierda Unida y Izquierda Unida. Entendí bien la primera pregunta, que es la del voto rogado, cómo está esa situación. ¿Había una segunda pregunta? ¿O era más una reflexión derivada? No, es la misma pregunta. Vale, pues sobre el voto rogado y su derogación, primero decir, porque ahí en la comunidad lo tenéis muy claro, pero es cierto que es curioso como aquí incluso hubo organizaciones de izquierda en Galicia que no tenían claro que fuera, digamos que estaban en contra de la derogación del voto rogado. Nosotros ahí siempre fuimos muy claros, desde Galicia en Común, desde Unidas Podemos, que era necesario derogar el voto rogado porque se daba una situación en la que, digamos que dificultaba fundamentalmente el voto de todas aquellas personas que realmente sí querían votar. Hoy hago un paréntesis. Hoy hicimos un acto, un meeting, varios meetings, pero por la mañana uno en Ferrol, y me vino se me acercó una chica cooperante que trabajaba en cooperación gallega de Ferrol y que estaba viviendo en Guatemala, había vivido en diferentes partes de América Latina, y me decía, por favor, tenéis que derogar ya el voto rogado. Entre otras cosas, claro, la reflexión que me decía, porque muchas veces en Galicia se piensa, hay ese temor a que vote la parte más conservadora de especialmente los gallegos en Argentina, ¿no? Entonces, claro, ese voto, pero lo que, por ejemplo, y eso es algo que yo lo sé porque mi hermana trabaja también en cooperación y lleva años sin poder votar, queriendo votar. Pues, por ejemplo, pues todos los cooperantes, toda la gente que se dedica a cooperación, que hablamos de miles de personas, pues al final no pueden votar. Y entonces esta chica me decía, y son palabras, es una reflexión suya que yo puedo compartir, pero bueno, pero me decía, claro, es que es claramente voto claramente de izquierdas y voto, si no a vuestro espacio político, claramente al conjunto de fuerzas progresistas, ¿no? Y probablemente, bueno, el desinterés que tiene ahora mismo, bueno, que siempre tuvo el Partido Popular en abordar una reforma, ¿no?, de la ley electoral y de la derogación del voto rogado, tenga que ver, entre otras cosas, con eso. Pues sobre la derogación, de cómo está ahora mismo, en la anterior legislatura, esto tiene que ver con el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? En la anterior legislatura se presentó en la Comisión Constitucional, además en una subcomisión para la reforma de la LOREC, de la reforma del voto rogado. Hubo un acuerdo entre Unidas Podemos, estaba también el Partido Socialista, estaba Ciudadanos, si no me equivoco, pero finalmente además se acabó la legislatura y quedó sin ponerse en marcha esa derogación. Nosotros hemos sido siempre, creo, quienes ha trabajado más por esa derogación, y esperamos que en esta legislatura en el Congreso de los Diputados se dé de una vez por todas, ¿no? Ya no vamos a llegar a estas elecciones gallegas, pero bueno, sí es cierto que nosotros en Galicia también llevamos varias medidas a este respecto, porque también entendemos que es importante, digamos, modificar la ley electoral en Galicia, porque también
Es una ley electoral de 1985. Imaginémonos lo que ha cambiado, ¿no? La colectividad gallega desde 1985. Y también llevamos una propuesta de reforma y de revisión integral con una comisión en el Parlamento de Galicia para reformar la ley electoral de Galicia, que también es importante. Bueno, derogación del voto rogado. Lo que podría decir, si tengo que decirle a los compañeros de Izquierda Unida y del Exterior de cuándo va a llegar, es que en esta legislatura yo estoy absolutamente convencido de que va a llegar, en esta legislatura. O sea, que en las próximas elecciones, digamos que de esas sí serían generales, pues esperamos que no haya voto rogado, que haya otro mecanismo, que haya además, porque eso es fundamental, que se refuercen también los sistemas consulares para que pueda acceder al voto la gente con normalidad. Y bueno, y así está el ya histórico problema del voto rogado. Sí, teniendo en cuenta también que no depende de Galicia estrictamente la cuestión de la derogación del voto rogado precisamente. Y que también tengamos en cuenta de que no fue nuestra fuerza política la que impulsó esa reforma, pero bueno, así como tampoco es nuestra culpa que haya una pandemia, y la resolvemos o tratamos de resolver las cosas de la mejor forma que podemos con lo que le damos. Tenía una pregunta que nos tiene bastante en vela. ¿Qué medidas tomaría con relación a la despoblación de los pequeños pueblos y comunidades de Galicia para atraer a nuevos habitantes? Despoblación en Galicia, ¿no? Pues es un problema que sale en muchas que siempre nos preguntan, ¿no? Yo siempre digo que la derecha siempre ha tenido ahí Francia, bueno, los modelos, digamos, de europeos, pero especialmente Francia ha sido quien ha tenido siempre una política natalista más fuerte, ¿no? Pero siempre han tenido las derechas esa hegemonía en poner encima de la mesa que lo único que hay detrás de la despoblación es que no hay suficientes políticas natalistas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ser claros. Las políticas natalistas pueden estar bien en determinado contexto, sobre todo cuando no son dirigidas por las derechas más conservadoras en lo que tiene que ver con católicas o en el caso de América Latina ahora mismo evangelistas, ¿no? Que digamos que ponen el foco en otras cuestiones que van, digamos que en contra además en muchos casos de los derechos de las mujeres, de determinadas cuestiones. Entonces creo que hay que ir más allá de las políticas natalistas, y eso quiere decir, que nosotros siempre lo decimos, para que una gente joven decida instalarse o decida continuar en el medio rural y decida digamos que desarrollar así su vida, necesita dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, servicios públicos, porque bueno, en Galicia también estamos viendo como, claro, cuando se cierra el hospital, cuando se cierra el centro de atención hospitalaria, cuando se cierra el instituto, el colegio, la farmacia, el banco, pues bueno, se dificulta mucho la posibilidad de vivir en ese entorno. Y luego otra cuestión, que son expectativas de vida. Eso significa generar empleo y riqueza, ¿no? Entonces creo que lo primero, yo siempre pongo el mismo ejemplo también, pero que creo que gente que viene del mundo urbano igual no lo entiende, pero en Galicia hay una fotografía muy clara de dónde continúa habiendo unos de los territorios no urbanos donde continúa habiendo una situación demográfica, no diría idónea, pero sí aceptable. Y tiene que ver con el mapa de donde hay producción láctea. En todos los sitios donde hay producción láctea, pues bueno, continúa habiendo gente viviendo. Hay otra situación que en concellos, en ayuntamientos donde no lo hay. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque son lugares donde hay actividad económica, donde hay actividad productiva y donde, en definitiva, habiendo actividad económica y productiva, se mantienen los servicios públicos y se mantienen las expectativas de vida para la gente. Con esto no estoy diciendo que en todas las zonas donde hay producción láctea en Galicia haya una situación idónea para mantener, digamos que, para combatir la crisis demográfica, pero sí que es mejor que en otros concellos y en otras zonas del país donde
donde no hay, por ejemplo, ningún tipo de producción económica, ¿no? Y además esto, pues derivado de eso, donde no hay población, hay incendios, hay usos forestales inadecuados, y en eso sí que yo siempre insisto que hay mimetismo con América Latina, hay actividades extractivas, ¿no? Difíciles para el medio ambiente, para el territorio, etcétera, etcétera. Nosotros, voy a hacer un paréntesis, no sé si tú conoces, hay un colectivo argentino que nosotros trabajamos mucho aquí, estuvieron en Galicia varias veces hace años, que se llaman iconoclasistas, que se dedican a hacer mapeos, ¿vale? Pues son Luego colgaré, mandaré a algún lado, si se puede, mandaré el link de iconoclasistas. Son unos compañeros, también son de Capital, y que nosotros los conocimos porque hacen cartografías, digamos, de conflictos sociales, de mapeos colectivos, ¿no? Y tienen unos mapeos sobre la soja, el extractivismo y determinados ataques al territorio y a las comunidades, ¿no? En América Latina y particularmente Argentina, que son espectaculares, ¿no? Me acordé de esto porque, bueno, en Galicia, frente a lo que se pueda pensar, tenemos un problema, por ejemplo, con la minería a cielo abierto tremenda. Básicamente lo que tenemos es que toda aquella zona de Galicia que sufre de despoblación, llegan determinadas empresas, como se está haciendo en América Latina, en grandes zonas de América Latina, ¿no? Pues eso, deforestar, a montar minas a cielo abierto, a montar incluso, pues tenemos diferentes zonas con vertederos, bueno, hacer un uso inadecuado de los bienes comunes y del territorio. Y entonces eso, para combatir la crisis demográfica, servicios públicos y expectativas de vida para la gente, eso es lo fundamental. Bueno, tenemos otra pregunta, muy linda pregunta, de Joan Negreira, que es un compañero de la agrupación Federico García Lorca, que es una agrupación que quiero mencionar porque es una agrupación político-cultural que lleva adelante todo lo que es la temática de derechos humanos y de las derechos sociales. Este compañero nos dice, ¿cómo podría mantener la lengua, la cultura y la identidad galega para las nuevas generaciones de la diáspora gallega? Total, porque si no me equivoco, a Swan sí que lo conozco, me parece, ¿no? Sí. Vale. Me decía. Y tengo que decir que además Swan es uno de esos gallegos de la colectividad que sí que bueno, se formaron en la escuela Santiago Apóstol, ¿no? Es Santiago Apóstol, sí. Y habla gallego el compañero Swan. Creo que ahí tiene que haber una apuesta decidida. Nosotros en el programa llevamos varias cosas. Llevamos, por ejemplo, algo que es muy importante, que es hay que reforzar la colaboración entre las universidades gallegas y las universidades de diferentes partes en Europa, pero también en América Latina, para tener lectores, para tener personas que estén en esas universidades y que faciliten pues bueno, que el aprendizaje y que en definitiva que el gallego pueda ser una materia en muchos ámbitos universitarios en Europa, pero también en América Latina. Y luego, bueno, lo que tiene que haber el próximo gobierno gallego se tiene que tomar en serio. En primer lugar, fomentar, apoyar con recursos públicos de forma clara y decidida, y apoyándose ahí sí, de forma democrática, plural e inteligente, ¿no? Con las diferentes entidades y asociaciones que hay en la colectividad para que fomentar que los nietos, toda la gente que continuáis allí pueda tener un contacto, un aprendizaje y un contacto cotidiano con la cultura y con nuestra lengua, ¿no? Y ya que introduces a la Lorca, yo no conocía, creo que muy poca gente conoce aquí el trabajo de la Lorca, no la conocía hasta que estuve allí, pero la quiero poner en valor, el trabajo que hacen los compañeros, porque es absolutamente fundamental para todo lo que tiene que ver con derechos humanos, memoria democrática, bueno, y creo que es un trabajo espectacular. Y bueno, básicamente por ahí. Bueno, gracias.
Llega otra pregunta de Pablo que dice, Pablo Fernández, tenemos una gran deuda con las ciudadanas que tienen vetado el acceso a la nacionalidad y que les corresponde por derecho. ¿Cuál es tu posición de cara a la nueva ley de nacionalidad que se va a presentar en el Senado? Bueno, primero creo que toca ahí agradecer el trabajo que está haciendo especialmente, bueno, los compañeros y una compañera que es Sara Vila, que es una senadora de nuestro espacio político, catalana, de En Comú Podem, que creo que está liderando un poco todo ese trabajo de esa norma tan necesaria, ¿no? Creo que además hay otra parte del trabajo que es el que, bueno, aquí la gente no lo sabe, pero la gente, los descendientes de gallegos, de gallegas, de españoles, han hecho un trabajo casi cotidiano de estar encima de los legisladores, ¿no? De enviar correos, de estar muy encima, que sin duda va a surtir efecto. Nosotros vamos en este caso en el Senado, como fuerza política, por vía de Sara, vamos a ser quien va a vehiculizar esa norma, ¿no? Y esa ley, con lo cual nuestra posición pues es muy clara y es la que defienden también los compañeros y vamos a ser quien va a llevar esa norma. Por lo tanto, creemos que hay que abordar una cosa que es tú lo decías al principio, Flavia, una deuda histórica, ¿no? Con una deuda histórica con tantos descendientes y que hay que además tomar con normalidad. A mí me llama la atención, igual me voy a ir voy a irme por sitios muy lejanos ahora, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, la triste posición que tiene España, que tiene este caso el Estado español, pues por ejemplo con los saharauis, donde igual no sé si conocéis allí cuánto se conoce, ¿no? Pero es curioso cómo España le ha robado sus derechos a una serie de ciudadanos que son saharauis, pero que durante mucho tiempo trabajaron para la administración española, fueron ciudadanos españoles a todos los efectos, dada la colonización, y reivindican sus derechos. Bueno, España, en este caso el Estado español, ha sido especialmente beligerante. Cuando tenemos otros ejemplos, como es Italia, que normaliza de una forma mucho más sencilla todo lo que tiene que ver con esos pasos para reconocer a todos los descendientes de forma normalizada, ¿no? Entonces, bueno, eso es el trabajo de la compañera Sara y yo felicito el trabajo de Sara Vila, que lo está haciendo de la mano de los compañeros y compañeras. Parece ser que están, llegando algunas preguntas también por el chat. No sé si... no sé si contestar. ¿Voy contestando o cómo hacemos? ¿Voy contestando? Sí. Vale. Lo que me preguntan qué me gustaría hacer el día 13, el lunes, después de las elecciones. Lo que me gustaría hacer... No, dormir. Dormir. Eso ya... dormir es una cosa que ya no aspiro a ella. Pero... como a pregunta en galego, si non te importa, Flavia, respondo en galego, despois volvemos ao castelán, pero pregunta Antón Borja que me gustaría facer o día 13 de suño. E no, que me gustaría tomarme un tempo para estar coas miñas fillas, coas pequenas. Pero xa me coñezo eu isto, en primeiro lugar, eu espero que gañemos as eleccións o domingo e espero que, polo tanto, o día 13 o que me toque arremangarme para rapidísimamente constituir un acuerdo de gobierno con os compañeros do PSDG e compañeros do BNG e poñer de forma inmediata e en marcha o novo goberno, co cual o día 13, si gañamos, que é o que aspiro, pues me parece que va a ser un día, en realidad va a ser un día de pola mañá atender moitos medios de comunicación e pola tarde sentarnos nunha mesa para ver como digamos, un decálogo inicial de goberno, ¿no? Entre nós, Galicia en Comunidades Podemos, o BNG e os compañeros do PSDG, ¿no? Entón, eso que me gustaría facer, pois ter a tarefa histórica de construir o segundo goberno progresista de Galicia nos últimos 40 anos, que non é pouca cousa. E hai outra pregunta, parece ser que tamén chega. Me preguntan sobre referentes intelectuais e políticos. Bueno, aí
hai moitos referentes intelectuais e políticos, non sei se... Pero xa que estamos con América Latina, vamos a decir que... Porque aquí se sigue moito o que foi o goberno de Pedro Mujica, de Pepe Mujica, perdón. E, bueno, Pepe Mujica é un referente. Eu, como coñezo bastante América Latina, aterrizaría máis en profundidade, pero igual serían referentes que moita xente non coñeza. Pero, en todo caso, sí que eu teño que dicir, xa que estamos con referentes, que inicialmente eu tiña unha posición, unha certa distancia con a candidatura de Alberto Fernández, ¿no? Cando, sí, bueno, desde un descoñecemento, desde fora, con máximos respetos, pero bueno, digamos que determinadas cuestións do perfil, non falo de distancias ideolóxicas, falo de que me parecía un perfil difícil para combatir, ¿no? Con todo o aparato mediático de Macri, do macrismo, ¿no? De la derecha argentina, perdón, vuelvo al castellano. Y creo que Alberto ha sido un auténtico, vamos, su capacidad de comunicación es extraordinaria, a mi juicio, y además tiene una capacidad de interpelar. Yo siempre bromeo con mi compañera y con la gente que es un poco como, tiene una cierta, perdón, no sé si es patriarcal lo que voy a decir, pero bueno, sí te da un poco de una confianza de un padre que te marca seguridad, horizonte, camino, ¿no? No sé. Padre en este caso porque él es hombre, podría ser Cristina y no sé yo si el perfil de Cristina es maternal, no lo sé. Cristina es descendiente de gallegos. Sí, claro, bueno, claro. Sí, Cristina es descendiente de gallegos. Sí. Como tanta... No, estaba buscando a ver de dónde era Cristina, porque yo sé que de Fonsagrada. Es verdad, exactamente, de Fonsagrada. Que yo también lo había leído, pero es su abuelo, me parece, ¿no? El que era gallego, me parece. Sí, o sea que ya, quien no lo sabía, que está por ahí conectado, Cristina Fernández de Kirchner también es nuestra. Es nuestra, exactamente. Total. No, respecto a Alberto, lo que vos decís, un poco la vibración, tengo que ser sincera, también estaba esta duda de cómo iba a ser Alberto, de la cuestión de la confianza, de si confiamos en este candidato, ¿no? Pero desde un principio hemos llegado a la conclusión muy rápidamente de que Cristina lo había elegido a él para que tome la posta, nosotros teníamos que confiar en él porque lo estaba haciendo bien. Y también hay que decir que Alberto asume el 10 de diciembre, ya apenas en marzo, ya pasa esto de la pandemia, el coronavirus, el confinamiento, la cuarentena. La realidad es que tampoco estamos palpando mucho. Por ejemplo, Alberto había hablado respecto de hacer una reforma en la ley para permitir el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, la cuarentena también está retrasando la política tal como la pensábamos. Esto no quiere decir que Alberto no esté haciendo política, de hecho, está haciendo muchísima política, pero todo se está haciendo más a lo sanitario, social. Bueno, nosotros como comunidad española, tanto desde Podemos como de Izquierda Unida y de la agrupación García Lorca, estamos armando ollas populares todos los domingos, que me parece también quiero hablar de esto porque son ollas que las militamos con las donaciones. Sin las donaciones de la gente no podemos seguir construyendo la olla, y la verdad es que cada día tienen más gente, más familias, la gente que todos los días se está quedando cada vez más en la calle. El problema tiene que ver con lo económico, pero que insistimos, no es culpa de la cuarentena, sino de la pandemia. Así que bueno, quizá me fui por las ramas yo. Total. Simplemente una cosa al respecto de lo que está diciendo Flavia, vou a contar en galego para a xente que está, pero
estiven o día 7 e 8 de marzo estiven con un compañeiro que agora é viceministro de Educación no goberno de Alberto, Pablo Gentili, un compañeiro que estivo aquí con nós durante un tempo e tal. E entón, claro, aquí a situación é difícil, pero aquí a situación, eu sempre digo, aquí vai haber unha situación económica difícil, desempleo, tal, pero claro, en Argentina, nunha situación como esta, e lo voy a decir en castellano, hai hambre. Hay hambre y digo porque, Pablo me contaba como mientras que aquí tenemos determinados debates sobre qué hacer con las escuelas públicas, de si vuelven o no, si se reanudan las clases, con qué protocolos. Pablo, que es viceministro de Educación, me contaba que ya en aquel momento, hace 4 meses, tenían que utilizar las infraestructuras de la educación pública, los colegios, básicamente las tenían que abrir para darle de comer a mucha gente. Y digo para que lo tengamos, vosotros lo tenéis claro, pero para que los que están aquí tengan un poco la perspectiva de lo diferente, y también lo diferente que es, las diferencias que hay en la propia Argentina, que no es lo mismo, que decir, que hay sitios donde no hay que abrir colegios o escuelas, ¿no? para dar de comer a la gente, y otros que sí. Comenta por aquí la gente, ya que hablamos de Cristina, que es gallega, y de mujeres, ¿para cuándo una mujer candidata de Galicia en Común? Pregunta. Y yo totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estamos, creo que Yolanda Díaz, que ministra, que galega, todos sabemos que está chamada a grandísimas cousas. Eu vou facer o que poda nas eleccións deste domingo, despois me vou quedar, claro, 4 anos tratando de cambiar o goberno galego, ou se me toca na oposición, na oposición, pero, creo que no noso espacio político, ademais, hai un montón de mulleres. No grupo parlamentario do noso espacio político en Madrid, no Congreso, eran mayoritariamente mulleres, e, creo que igual que estou convencido de que hai mulleres poderosísimas no espacio político Unidas Podemos, como Irene Montero, como moitas outras, creo que, en Galicia temos a moitas compañeras, pero Yolanda como unha muller fundamental. Me preguntan sobre o que te decía Flavia de que penso, me pregunta Daniel, que penso sobre a necesidade de aplazar o proceso electoral deste próximo domingo. Eu acabo de facer unhas declaracións fai 2 horas en prensa donde dicía 3 cousas ante a situación de rebrote que se está dando na Mariña Lucense. O primeiro, lle exixía información e datos a Xunta de Galicia, porque están saindo os profesionais da sanidade a decir que non temos datos reais do que está acontecendo da situación epidemiolóxica e sanitaria na Mariña. Chamei hoxe, falei con Ana Pontón, Ana Pontón é a candidata do Bloque Nacionalista Galego, para que o saiba Flavia. Falei tamén chamei a Gonzalo Caballero, estaba en un acto e vou falar con ele agora dentro de un pouco, e porque creo que sería positivo que xa que o Partido Popular non nos convoca, o señor Feijóo, presidente en función, non nos convoca, que mañá os candidatos á presidencia do goberno das 3 forzas progresistas nos víramos, faláramos e analizáramos a situación conjuntamente. Dito isto, tamén dicen nesta comparecencia ante a prensa que fixen fai 2 horas, interpelei ao señor Feijóo e dicen si se iba a responsabilizar dos contagios derivados de si o proceso electoral continúa diante na Mariña este domingo, dos contagios derivados que poda haber e, sobre todo, das posibles consecuencias para persoas, para xente que poda vir derivadas deses contagios. Por lo tanto, non somos moi claros, o dixemos dende o primeiro momento. O proceso electoral se ten que dar con todas as garantías sanitarias e con todas as garantías democráticas. E todo parece indicar que agora mesmo na Mariña Lucense non se dan esas garantías. Non sei, Flavia... Sí, tengo una pregunta que nos llegó. Voy a tratar de leerla en galego. Vamos a ver si me sale. Vamos allá. Andrea Obenza Pérez. ¿Qué diferencia a Galicia
en común do resto de forzas progresistas de Galicia? Vale. Pois gracias pola pregunta, vou responder en galego, claro. Creo que todo o mundo sabe que cando nós estamos nun goberno cando se fan políticas públicas realmente comprometidas coas maiorías sociais. Eu se dixen no meeting en Ferrol, pola mañá tivemos ese meeting en Ferrol, unha cousa moi clara. A nós ninguén nos vai a decir o que é defender a Galicia. Creo que se algo defender a Galicia é, por exemplo, que unha ministra galega de Galicia en Común, como Yolanda Díaz, teña subido o salario mínimo interprofesional a 950 euros. Porque iso mellora a vida de un de cada 3 asalariados no noso país. Creo que poucas cousas cambian máis a vida dos galegos e das galegas que os ERTES. E os ERTES foi un dispositivo aprobado por unha ministra galega. Que quero decir con isto? Bueno, creo que é evidente que a diferencia fundamental entre, nós que somos, creo que é o que representa a esquerda máis comprometida, máis avanzada, máis transformadora frente, os compañeros e compañeras do PSDG, socialdemócratas, ¿no? E a proposta do BNG, a proposta nacionalista de esquerda, pois é que todo o mundo sabe que nós temos os programas máis avanzados e, sobre todo, o compromiso con políticas públicas de goberno realmente máis avanzadas, máis de compromiso coas maiorías sociais. Eu sempre o digo, se queremos que o próximo galego, o goberno galego, se acabamos coa maioría do bloque da dereita, se queremos que faga políticas que non sexan continuistas, a clave, con todo o respeto para as outras dúas forzas do bloque progresista, é que Galicia en Común, Unidas Podemos, este forte, porque todo o mundo sabe que somos os que arrastramos, digamos, das outras forzas para facer políticas públicas pois máis comprometidas, avanzadas, sobre todo neste momento histórico tan difícil para o conxunto das maiorías sociais neste caso, no noso país. Bueno, tenemos otra interesantísima pregunta más política que dice, ¿cómo analizás las razones del crecimiento exponencial de Vox en toda la España y en particular en Galicia? Bueno, gracias por la pregunta, compañero o compañera que le hiciera. Sí, perdón, Rolando Baró. Vale, gracias Rolando por la pregunta. Creo que pensábamos y defendíamos que había dos elementos fundamentales para impedir el crecimiento de una fuerza de extrema derecha en el Estado español. Tres. Una que es más estructural de la propia composición de las derechas, y es que, derivado del propio sistema electoral, derivado de la transición, pues digamos que la derecha, después de un inicio en el que en los años de la transición iba dividida a los procesos electorales, pues digamos que hizo un proceso de reagrupación donde durante muchos años en el Partido Popular, pues más allá de haber gente de derecha o demócrata cristiana y ser una minoría, también entró toda la extrema derecha en el Partido Popular, ¿no? Entonces digamos que estuvieron agrupados dentro de un partido de gobierno donde estaba esa extrema derecha. Santiago Abascal, que es el líder, portavoz de Vox, ha sido cargo público del Partido Popular durante muchísimos años. Pues, vienen de ahí, estaban ahí dentro. Pues eso es lo primero. Luego hay dos elementos que parecía que bloqueaban la posibilidad de que hubiera extrema derecha en el Estado español. La primera, la enorme movilización, los movimientos sociales de los últimos 20 años y la irrupción en un momento de crisis económica en el que en otros países de Europa parecía extrema derecha, del 15M, ¿no? Del 15M como un elemento de un paso adelante de una serie de generaciones políticas que se construyeron políticamente en valores democráticos, en valores pues ubicados en el marco ideológico, digamos, que de los valores de la izquierda, ¿no? Por decir así. Y luego está otro elemento, que es el elemento territorial. Cuando se ve el crecimiento de Vox, pues es evidente que en las naciones sin Estado, en Euskadi, en Navarra, pero en el conjunto de Euskal Herria, en Cataluña y en Galicia, pues tienen muchísimas más dificultades
para crecer, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ahora hemos visto que básicamente, pues en un contexto de construcción antipolítica desde la derecha, ha aparecido esta fuerza Vox, que además ha estado bien financiada por determinados poderes económicos, ¿no? Y además se ha metido bajo el abanico, pues, de Bannon, de toda esta nueva extrema derecha, Salvini, bueno, la extrema derecha que está, esa internacional, ¿no?, populista de la extrema derecha, que en América Latina conocéis bien, con experiencias como el de Bolsonaro, con experiencias como el infame golpe de Estado en Bolivia, experiencias como, bueno, también cosas que han aparecido con las derechas paramilitares, ¿no?, en Colombia, en Ecuador, en diferentes sitios, ¿no? Y Vox es una parte de toda esa internacional, ¿no? El problema es que la mayor parte de la gente, de los 3 millones de votos, los casi 4 millones de votos que tuvo Vox, estoy convencido que esa gente no sabe ni siquiera lo que es Vox, lo que representa, lo que piensa, qué lleva en su programa, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos mucho, por cerrar el asunto, porque además se nos está yendo el tiempo, o sea, por mi culpa, vamos, que estoy hablando mucho, que tenemos muy claro que el candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia de Vox en Galicia es Alberto Núñez Feijóo, y que por lo tanto otra de las razones por las que la gente tiene que salir a votar este domingo en Galicia, no noso país, outra razóns é parar a pechar as portas a posibilidade de que Vox poda entrar con un só diputado hipotéticamente nun goberno da Xunta de Galicia. E creo que se nos vai el tiempo. Entonces, yo quería primero agradecer a todos los compas de la colectividad allá en Argentina, el trabajo de la Lorca, de todos los círculos, las compañías de Izquierda Unida, todo el trabajo que hacéis, con un montón de entidades que recogen lo mejor de la gente que fue llegando allá desde Galicia, los mejores valores, la mejor memoria, las mejores experiencias, y que además, bueno, como vivís donde vivís, pues os organizáis políticamente también allí, ¿no?, para acompañar y apoyar los cambios de procesos de gobiernos progresistas y transformaciones populares que hay en América Latina, ¿no? Sí, nosotros queremos a vos por tener esta voluntad exterior. La vez pasada, cuando viniste en marzo, tuviste también mucha voluntad con nosotros. Tuviste que ir rápido y no te pudiste quedar para la cena, pero ya habrá tiempo. Me perdí el choripán, ¿es verdad? Y el vino argentino, Malbec. ¿De dónde? ¿De Mendoza era? ¿No? De Mendoza, por supuesto. Bueno, queríamos agradecerte esto, el espacio, el tiempo, la dedicación. También, no solamente a vos, sino también a todo tu equipo que está haciendo posible este encuentro, todo tu equipo técnico, tu equipo de campaña, y que, bueno, también a todas las personas que se encuentran en el exterior, desde ayer que empezamos a votar en el consulado, si no con nuestro correo, podés seguir yendo al consulado a votar, incluso, bueno, fuerte, y podemos. Yo soy una convencida de que se puede. Pues muchas gracias. Eso é, moitas gracias. Por certo, temos que subir a foto que nos fixemos coa bandeira galega a última vez que estiven ali. E sí. E nada, moitas gracias a vos e moitas gracias a toda a xente que se conectou. Quedan preguntas sin responder, tratarei de responderlas noutro momento. Boa noite e nada, a mobilizar todo o voto de aquí ao domingo. E ánimo para os que estades do outro lado. Boa noite, chao. Chao, gracias. Das mareas, vaise o río, vaise o mar, leva auga
tues penes.